Soy un seguidor de mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad. Y con este mensaje queremos hablarles sobre un tema que es absolutamente necesario que abran las neuronas de su corazón para que lo puedan entender. Porque sabemos que muchos se van a sorprender de lo que van a escuchar. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con el eslogan que tiene mi amigazo Diego Chic en su canal Conociendo la Verdad. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental. Lo primero que tenemos que tener bien claro es que los depredadores que hicieron esta granja humana en esta nave nodriza que llaman planeta Tierra aún continúan aquí dominándonos y controlándonos a todos los seres humanos. Pero esta vez vamos a hablar sobre una de sus herramientas de control con las que continúan manipulando las mentes de todos los seres humanos sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y esa herramienta que siempre han utilizado desde el principio de la creación de esta granja humana para manipularnos y controlarnos se llaman las piedras. No se les olvide nunca, las piedras. En muchos libros se describen a las piedras como seres materiales inertes, o sea, seres materiales sin vida, y están tan alejados de la verdad que ni siquiera se imaginan el verdadero control que ejercen los depredadores a toda la humanidad a través de las piedras. Ya todos sabemos que la mente de todos los seres humanos es un implante. La mente es un implante que los depredadores que hicieron esta granja humana nos pusieron para manipularnos y controlarnos. Eso ya lo tenemos que tener bien claro. Entonces, como la mente es un implante, los depredadores ponen malos pensamientos en ese implante llamado mente. ¿Y qué pasa con esos pensamientos que los depredadores ponen en la mente? Esos pensamientos producen unas energías y cuando los pensamientos son demasiado malos, con los que van a crear el caos en las personas, esos pensamientos van a crear unas superenergías muy malas, con las que van a crear el caos y hasta la destrucción. Y ustedes ya se estarán preguntando, ¿qué tienen que ver esas energías malas con las piedras? Porque esas energías que se desprenden de los seres humanos a través de nuestras emociones, ellos las controlan a través de las piedras. Es decir, que los depredadores controlan nuestras energías a través de las piedras y pueden crear el caos en nuestras vidas sin que ni siquiera nos demos cuenta. Es decir, que los depredadores utilizan las piedras para darnos información. Los depredadores utilizan las piedras para poner información en el implante llamado mente y con esa información pueden manipularnos y controlarnos sin que ni siquiera nos demos cuenta. Eso quiere decir que las piedras tienen más vida de lo que ustedes se pueden imaginar. Les voy a poner un ejemplo para que lo vayan entendiendo. Pongan mucha atención. Ustedes sabían que en la región occidental de Arabia Saudita, en un valle desértico,
rodeado de montañas, está situada a unos 70 kilómetros al este del Mar Rojo y aproximadamente a 277 kilómetros al sur de Medina, otra ciudad santa del Islam. Hay una gran mezquita o un santuario, una gran iglesia llamada La Meca. ¿Ustedes sabían que existe una iglesia llamada La Meca, un santuario musulmán islamista? Y esa mezquita o ese templo es una gran estructura, es una estructura gigantesca. Y en el patio central de esa gran mezquita o de ese gran templo hay una estructura geométrica. Es un cubo negro gigante, se podría decir. ¿Y por qué digo gigante? Porque se dice que ese cubo negro tiene 13 metros de altura y su nombre es conocido como la Cava o la Casa de Dios. No sé si ustedes han escuchado sobre ese cubo negro, sobre la Cava, la llamada la Casa de Dios por los musulmanes del Islam. Y escúchenlo bien, todos, absolutamente todos los días, 5 veces al día, más de 2.000 millones de musulmanes del Islam, en cualquier sitio en donde se encuentren, se orientan hacia ese cubo o hacia la Cava para orarle a su supuesto Dios. Esa Cava o ese cubo negro es el sitio más sagrado para todo el Islam. ¿Y eso por qué? ¿Por qué razón es el sitio más sagrado para los musulmanes del Islam? Escúchenlo muy bien. Porque incrustada en la esquina oriental de ese cubo se encuentra la supuesta piedra más sagrada del mundo. Y necesito que ustedes hagan sus propias investigaciones para que lo puedan entender. En esa parte oriental del cubo se encuentra incrustada una piedra que los musulmanes islamistas la llaman la piedra negra de la Meca. Y para ellos esa es la piedra más sagrada de todo el mundo. ¿Y por qué es necesario que todos los más de 2.000 millones de musulmanes del Islam se orienten hacia esa piedra negra cuando van a orar? Porque ellos dicen que esa piedra negra cayó del cielo y que a través de esa piedra negra su supuesto Dios se comunica con ellos. Es decir, que la creencia que tienen todos los musulmanes del Islam es que esa piedra les trae mucha información. Para todos los que están escuchando este mensaje, ¿ustedes realmente me están entendiendo? Más de 2.000 millones de seres humanos supuestamente reciben información a través de una piedra negra. Y ese es el tema de este mensaje, que todas las piedras nos dan información a todos los seres humanos. Que esos depredadores que hicieron esta granja humana en esta nave nodriza que llaman planeta Tierra, nos entregan información sin que ni siquiera nos demos cuenta. Nos manipulan y controlan sin que ni siquiera nos demos cuenta. Vamos a seguir hablando
de la piedra negra de la Meca. Cada año, todos los musulmanes del Islam hacen una peregrinación o un peregrinaje hasta la Kaaba para visitar la piedra negra, para visitar la piedra sagrada. Hacen una serie de rituales que ellos llaman tawaf, que incluyen caminar en círculos alrededor de la Kaaba 7 veces. O sea, le dan 7 vueltas a la piedra negra porque creen que eso les otorga una verdadera conexión con su supuesto Dios. O sea que la creencia es que ellos en estas 7 vueltas reciben información de su supuesto Dios a través de la piedra negra. Hay muchos de esos seres humanos que intentan besar esa piedra sagrada porque dicen que besando la piedra están besando a su supuesto Dios. Y muchos de los que ya han participado de ese evento o de esos rituales dicen que todos entran en un estado hipnótico. Es decir, al parecer, esa piedra negra tiene unas energías que los hipnotiza y casi se podría decir que los obliga a dar las 7 vueltas. Algunos dicen que reciben como una orden de dar las 7 vueltas a la piedra negra. Dicen que sienten como si recibieran información a través de la piedra negra. O sea, que hablan con su supuesto Dios a través de la piedra negra. ¿Ustedes me están entendiendo? Muchas personas dicen que esa piedra negra tiene el poder para comunicarse con más de 2.000 millones de musulmanes del Islam. Hay revelaciones de personas que dicen que quedan tan hipnotizadas que muchos se han caído al piso y los demás los han pisoteado hasta matarlos, sin que ni siquiera se den cuenta. Cada año, cuando termina ese ritual, han conseguido muchos seres humanos muertos. Y muchas personas que no pertenecen a la religión musulmana se han disfrazado para ir a conocer la piedra negra. Y esas personas han descrito que esa piedra tiene el poder para atraer a las personas. Muchos dicen que sienten como si recibieran órdenes en la mente. Y eso es lo que queremos aclararle en este mensaje. Espero que me hayan entendido este ejemplo que acabo de relatarles con respecto a la supuesta piedra más sagrada de todo el mundo. Quiero que entiendan que esos bichos que hicieron este humanero nos entregan información a través de las piedras y que han utilizado un sinnúmero de piedras para crear el caos en los seres humanos, porque su único propósito es que les fabriquemos las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Solo somos su alimento, solo somos parte de su menú, solo somos parte de su gastronomía. Y esos bichos, esos depredadores, esos controladores, saben que creando el caos en nuestras vidas, ellos controlan nuestras emociones.
porque saben que solo a través del sufrimiento y a través del dolor es que los seres humanos les fabricamos el adrenocromo, que es la energía de la que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Les voy a dar otro ejemplo de cómo es que los depredadores han utilizado un sinnúmero de piedras para crear el caos en la vida de los seres humanos. Pongan mucha atención. Varios países africanos producen unas piedras llamadas diamantes. Países como Angola, Zimbabue, Lesoto, Sierra Leona y Tanzania. Pero de todos estos países, el mayor productor de diamantes de todo el mundo es el país llamado Botsuana. Botsuana es el mayor productor de diamantes del mundo. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar de esta piedra llamada diamantes? Si ustedes hacen una buena investigación sobre la explotación de piedras llamadas diamantes, van a encontrar que más de 800.000 seres humanos murieron durante 27 años de guerra en el país llamado Angola, en donde los grupos alzados en armas, llamados las guerrillas, controlaban una gran parte de las zonas diamanteras. Y la pregunta es, ¿cómo es que tantos seres humanos pueden morir por causa de unas piedras? Y la respuesta es, porque los depredadores que hicieron esta granja humana controlan y manipulan las mentes de los seres humanos a través de un sinnúmero de piedras supuestamente preciosas. Se supone que un país que sufra de hambre, pobreza y falta de absolutamente todo lo indispensable para vivir bien, si encuentran la posibilidad de explotar piedras supuestamente preciosas y que tienen valores económicos incalculables, entonces estas piedras supuestamente preciosas harían que este país obtuviera una economía que le hiciera disfrutar de riqueza a todo su pueblo. Eliminarían el hambre y la miseria por causa de esas piedras supuestamente preciosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué si explotando piedras preciosas que tienen mucho valor, ahora ese pueblo no solo sufre de hambre y miseria, sino también de esclavitud y guerra, muerte y destrucción? Más de 27 años de guerras por causa de unas piedras y más de 800.000 seres humanos muertos por causa de esas piedras supuestamente preciosas. Y estamos hablando solamente del país llamado Angola. Y aunque ustedes no crean, muchos seres humanos mueren todos los días por causa de esas piedras por todo el mundo. No solamente por los lugares en donde las explotan, no solamente donde se explotan esas piedras, los grupos armados crean esclavitud y guerras, sino que también muchos ladrones y sicarios son dominados por la información que traen esas piedras llamadas diamantes, y a través de esa información que traen esas piedras se crea la codicia y no les permite liberarse hasta que cometan asesinatos y causen destrucción. Y solamente por la atracción que hacen esas piedras hacia estos seres humanos.
porque ese es el propósito de los depredadores, de los controladores que hicieron esta granja humana. A través de un sinnúmero de piedras supuestamente preciosas, causan guerras, muerte y destrucción. O entonces díganme ustedes, si en verdad este humanero lo hizo un verdadero Dios de amor, ¿para qué se inventó todo ese montón de basura que llaman piedras preciosas? Si hasta el día de hoy todas esas piedras supuestamente preciosas solo han causado esclavitud, muerte y destrucción. Díganme ustedes, todos los que están escuchando este mensaje, ¿para qué se inventaron todas esas piedras supuestamente preciosas? Y exactamente lo mismo sucede con muchas clases de piedras supuestamente preciosas. Vamos a hablar de otras piedras con las que han manipulado y controlado a todos los seres humanos. Vamos a hablar de las piedras llamadas esmeraldas. Vamos a hablar de las esmeraldas. Estas piedras supuestamente preciosas llamadas esmeraldas las producen en varios países. Países como Colombia, Sudáfrica, la India, Pakistán, Afganistán y algunos países más. Les voy a hablar de la historia de la explotación de estas piedras llamadas esmeraldas en mi país, porque Colombia es el mayor productor de estas piedras de todo el mundo. En Colombia, todos los grupos alzados en armas, de izquierda y de derecha, y hasta los mismos narcotraficantes, han hecho que a través de la explotación de estas piedras, que llaman esmeraldas, hayan habido un sinnúmero de muertos en todas las zonas de explotación. La explotación de estas piedras que llaman esmeraldas es la causa de un número interminable de guerras y muertes entre esos grupos alzados en armas. Porque ese es el propósito de esos bichos que hicieron esta granja humana. Crear el caos, la muerte y la destrucción a través de esas piedras. Todas esas piedras traen unas energías, o sea, traen una información que entra en la mente de todos los seres humanos y los vuelve tan codiciosos que no les permite, que no les importa si tienen que matar hasta sus propias familias. Y no me lo estoy inventando. Si quieren, hagan una buena investigación de la historia esmeraldífera de Colombia y se van a dar cuenta. Investiguen sobre la vida de los esmeralderos de apellido Carranza. Uno de ellos fue tocayo mío, Víctor Carranza, uno de los jefes más despiadados que causó muerte y destrucción en las zonas esmeraldíferas de Colombia. Pueden investigarlo y se van a dar cuenta si les estoy mintiendo. Se han matado hasta entre las mismas familias. Esto es una locura. Y todo por causa de esas podridas piedras supuestamente preciosas. Y lo mismo ha sucedido en todos los lugares en donde explotan todas esas piedras supuestamente preciosas. Los diamantes, los rubíes, las perlas. Y hay una cantidad de piedras supuestamente preciosas que estoy seguro que muchos de ustedes
ni siquiera sabe que existen. Les voy a nombrar algunas para que se den cuenta que muchos de ustedes ni siquiera han escuchado sus nombres. Escúchenlo bien y me van a decir si muchos de ustedes realmente ni han escuchado los nombres de esas piedras. Mire, hay piedras supuestamente preciosas con estos nombres. Existen las tafeite, existen las grandidierite, existen las serendivita, existen las alejandrita, existen las berilo rojo, existen las musgravita, existen las benitoíta. Me quedaría aquí todo el día si se las nombrara todas. Y la pregunta es, ¿para qué los depredadores se inventaron todas esas piedras supuestamente preciosas? Pues yo les voy a decir para qué se inventaron todas esas piedras preciosas. Se las inventaron solo para traer información a las mentes de todos los seres humanos, para crear la codicia. Y creando codicia, aparece la guerra, la muerte y destrucción. Porque todos quieren obtener esas piedras podridas. Vamos a hablar de otra piedra que es muy famosa, que se llama el coltán. Es una piedra que están explotando hace muy pocos años. Vamos a hablar sobre el coltán. Esta piedra que llaman el coltán ha llegado a obtener precios tan desbordantes que ha sobrepasado a los precios de metales como el oro. El 80% de la producción de la piedra llamada coltán se produce en el país llamado el Congo. Y hay otros países que también la explotan. Países como Brasil, Australia, Tailandia y otros más. Pero lo que quiero resaltar es que el país que explota el 80% de estas piedras, que tienen valores económicos exorbitantes, y van a tener que hacer una buena investigación, por lo que les voy a decir. El Congo es el país que padece más hambre de todo el mundo. Millones de seres humanos mueren de física, hambre y miseria. ¿Cómo es posible que el país que produce más piedras supervaliosas de esta clase esté sufriendo de la hambruna más brutal de toda la humanidad? ¿Eso tiene coherencia para ustedes? ¿Para todos los que están escuchando este mensaje? ¿Es posible pensar que el país que produce el 80% de piedras que tienen más valor que el oro, su pueblo esté muriendo de hambre y miseria? Y no me lo estoy inventando yo. Les voy a leer un diario muy prestigioso del mundo. Pongan mucha atención. El mensaje de este diario dice así: casi 7 millones de personas en la República Democrática del Congo están ahora a un paso de los niveles de hambruna, de inseguridad alimentaria, mientras que 27.3 millones de seres humanos
enfrenta niveles agudos de hambre en la República del Congo. En perspectiva, ese número de personas es mayor que toda la población del estado de Nueva York en los Estados Unidos. 27.3 millones de seres humanos enfrentan niveles agudos de hambre en la República del Congo. Se están muriendo de física hambre. ¿Cómo les parece? ¿Y saben por qué? Porque los seres maquiavélicos que hicieron esta granja humana lo planearon y lo orquestaron muy bien. En los países en donde se explotan todas esas piedras supuestamente preciosas, solo hay esclavitud, hambre, miseria, guerras y muerte. Si la República Democrática del Congo es uno de los países más ricos del mundo en recursos minerales como las piedras preciosas, se explota el oro, se explota el cobre, se explota el uranio. Pero lo que yo más quiero resaltar en este mensaje es resaltar la explotación de piedras supuestamente preciosas allá en el Congo. Allá en el Congo se explota el cobalto, se explotan los diamantes, se explota la caserita, se explota de esa piedra que estamos hablando, del coltán. ¿Cómo es posible que uno de los países más ricos del mundo, en esas piedras supuestamente preciosas, sufra de esclavitud, hambre y miseria? ¿Cómo es posible? Millones de personas se mueren por culpa de la guerra y por culpa del hambre, gracias a esas podridas piedras supuestamente preciosas. Y quiero que pongan mucha atención, porque les voy a decir algo que quiero que no se les olvide jamás. Ustedes saben quiénes son los amos y señores de toda la explotación de esas piedras supuestamente preciosas por todo el mundo. ¿Ustedes saben quiénes son los amos y señores? Los mercenarios de esos seres maquiavélicos que llaman los Elohim. Los seres maquiavélicos que hicieron esta granja humana tienen un ejército de asesinos macabros que son su escuadrón, su ejército de mercenarios. Los mismos que envenenan nuestros alimentos con sus químicos podridos. Los mismos que envenenan los animales que nos comemos con sus químicos podridos. Los mismos que envenenan toda el agua que nos tomamos con sus químicos podridos. Los mismos que envenenan hasta el aire que respiramos con sus microfilamentos de grafeno y aluminio. Los mismos que nos envenenan y nos enferman con sus podridos supuestos medicamentos. Cientos de miles de niños son esclavizados en la República del Congo y en otras repúblicas más, para que esos seres maquiavélicos que se hacen llamar judíos sionistas se vuelvan cada vez más millonarios, para que se vuelvan cada vez más poderosos y a través de sus podridas empresas multinacionales como Apple, Samsung, Microsoft, BlackRock y muchas empresas más, extraen todas esas piedras como el cobalto, los diamantes, los rubíes, el coltán, el litio,
y muchas otras más para sus dispositivos y sus baterías, que ese es otro tema del que más adelante vamos a hablar. Multimillonarios como Elon Musk, Bill Gates, Dan Herter, Mansa Musa, Jeff Bezos, Bernard Arnold, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y muchas de esas lacras más. Y les voy a decir algo que quiero que ustedes mismos investiguen para que lo tengan muy claro. Ustedes sabían que esas lacras que llaman judíos sionistas colocan en cada uno de sus supuestos avances tecnológicos, colocan piedrita de todas las que explotan. ¿Ustedes me están escuchando bien? Todas esas lacras colocan piedritas de todas las que explotan en sus supuestos avances tecnológicos. Qué raro, ¿no? Cada una de sus armas psicotrónicas que se inventaron tienen una piedrita de esas supuestamente preciosas. Y hasta en las baterías eléctricas, supuestamente nuevas, porque esas baterías eléctricas son más viejas que ellos mismos, hacen que cada herramienta de control mental tenga al menos una piedra para ponerles información a todos los seres humanos que las posean. Escúchenlo bien para que lo tengan muy claro. Todas las baterías eléctricas tienen esas piedritas. Todos los relojes tienen esas piedritas. Todos los radios tienen esas piedritas. Todos los televisores tienen esas piedritas. Todos los computadores tienen esas piedritas. Todas las tablets tienen esas piedritas. Todos los celulares tienen esas piedritas. Qué raro, ¿no? ¿Cuál será la razón por la que quieren que todos nosotros portemos al menos una piedrita? ¿Nunca se lo han preguntado? Porque esas lacras quieren el control total de nuestras mentes. Y de hecho ya tienen el control total de toda la humanidad. Miren a sus hijos, cómo están incontrolables cuando les quitan el celular de las manos. Ustedes mismos, yo los reto a que se queden 8 días sin utilizar los celulares y sin ver la televisión y sin ponerse en el reloj, sin pararse en al frente del computador, a ver si son capaces. Los tienen manipulados y controlados, porque les pusieron en su mente que no se pueden separar de esas armas psicotrónicas, supuestamente por el trabajo, supuestamente por los deportes, supuestamente por la religión, por toda la información que reciben en el día a día. Ya nadie, ni un solo ser humano se puede separar de esas armas psicotrónicas de control mental. Ahora sí entienden el por qué un ser humano se hace daño con un cigarrillo sin ni siquiera darse cuenta. Ahora sí entienden el por qué un ser humano se hace daño con un poco de licor sin ni siquiera darse cuenta. Ahora sí entienden el por qué un ser humano se hace daño con un montón de drogas alucinógenas sin ni siquiera darse cuenta. Ahora sí entienden el por qué un ser humano se hace daño con un montón de depravación sexual sin ni siquiera darse cuenta. Una de las muchas herramientas de control y manipulación mental son sus podridas piedras
supuestamente preciosas. Y lo peor de todo es que la humanidad ni siquiera lo sabe. Y como nosotros sabemos que muchos de los que escuchan todo lo que hablamos no lo creen, si no lo dice en su librito podrido, entonces vamos a ver qué escribieron en su librito de todo esto que estamos diciendo. Nosotros sabemos que muchos, sobre todo los religiositos, si no lo dice en su librito, no lo creen. Todo lo que estamos diciendo en este mensaje es que los Elohim o los seres maquiavélicos que hicieron esta granja humana se inventaron un sinnúmero de piedras supuestamente preciosas para darle información a los seres humanos, para introducirles esa información en el implante llamado mente. Y con toda esa información o con toda esa energía, hacer que los seres humanos se vuelvan unos seres despiadados y macabros, iguales a ellos. Pongan mucha atención. Vamos a leer lo que escribieron desde el principio de ese librito. Y ustedes me van a decir si tiene coherencia con lo que les estoy diciendo. Vamos a leer unas partes de ese librito. Vamos a leer Génesis 2, del 10 al 12. Vamos a leer Génesis 2, del 10 al 12. Ponga mucha atención. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y pongan mucha atención a lo que dice en el versículo 12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Imagine un río de oro y de piedras preciosas llamadas bedelio y ónice. Qué raro. Dice que esos depredadores que hicieron esta granja humana pusieron un río para regar el huerto en donde había puesto a los seres humanos. Vamos a volver a leer el versículo 12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Dicen que el oro de aquella tierra es bueno. ¿Y bueno para qué? ¿Para qué necesitarían Adán y Eva el oro? Y además dice que en ese río hay bedelio y ónice. Y yo me pregunto, ¿para qué pusieron desde el principio de la humanidad piedras supuestamente preciosas? ¿Para qué esas piedritas tan preciosas? Si hasta ahora estaba comenzando la humanidad, ¿para qué las querían? Y lo peor es que como sabían que los seres humanos necesitan por obligación tomar agua para poder vivir, ellos se aseguraron que los seres humanos iban a ir al río para beber agua. Todo estaba muy bien planeado. Cuando Adán y Eva se acercaran para beber agua, en ese preciso momento les iban a dar esa información a través de las piedras supuestamente preciosas. Les metieron esa energía maligna con la que han manipulado y controlado a toda la humanidad. Ahora sí entienden por qué Caín mató a Abel. Ahora sí entienden de dónde sacó el odio Caín para llegar a matar a su único hermano.
Esas piedritas le dieron una información a la mente del pobre Caín, sin que ni siquiera se diera cuenta, y terminó matando a su único hermano. Y lo mismo hicieron con la mente de Adán y Eva. Ahora sí entienden por qué Adán y Eva supuestamente desobedecieron sus órdenes. Todo estaba muy bien planeado y orquestado. Y cuando esa hermandad de seres maquiavélicos que se hace llamar Jehová toman a Moisés para que guíe a su pueblo, le dan una orden inmediatamente. Mire, como Aarón, el hermano de Moisés, iba a ser el esclavo que se iba a comunicar directamente con los depredadores, o sea, Aarón iba a recibir las órdenes directamente de los depredadores. Pongan muy bien cuidado cuando le dicen a Moisés que le fabriquen las vestiduras de Aarón. Pongan muy bien cuidado en donde le van a poner las piedritas por las que le van a dar la información a Aarón para que los obedezcan en todo. Vamos a leerlo, pero pongan mucha atención. Vamos a leer el siguiente pasaje. Éxodo 28, del 6 al 12. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras. Pongan mucha atención. Cuando vayan a hacer las vestiduras del sacerdote Aarón, le van a hacer 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Escuche bien el versículo 9. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador de piedra como grabadura de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y escuchen bien el versículo 12. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod. Le van a poner las 2 piedritas en las hombreras de Aarón, 2 piedritas cerca de las orejitas y del cerebro, para que puedan recibir bien la información. Para piedras memoriales a los hijos de Israel, y a Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Dice en el versículo 12, y pondrá las 2 piedras sobre las hombreras del efod. Es decir, que ponga 2 piedras grabadas sobre los hombros de Aarón, muy cerca de sus oídos y muy cerca de su cabeza. Y yo les pregunto a ustedes, ¿para qué querían los depredadores que su esclavo Aarón tuviera 2 piedritas muy cerca de su cabeza y muy cerca de sus oídos? ¿Tiene esto coherencia con lo que les estábamos hablando de todas las piedras preciosas? Que las piedras son una herramienta de los depredadores con las que instalan información a los seres humanos. O díganme ustedes, ¿para qué querían esas 2 piedritas tan cerca de la cabeza de Aarón? Y hay algo todavía más impactante de todo esto que les estoy diciendo. Como ustedes saben que las neuronas del corazón
es uno de los lugares de los seres humanos que más necesitan controlar y manipular. Y además ya sabemos que los seres humanos tenemos neuronas también en los intestinos. Los seres humanos tenemos neuronas en el corazón, pero también tenemos neuronas en los intestinos. Espero que ya hayan escuchado el mensaje de este canal en donde hablo del corazón. Entonces los depredadores le ordenan a Moisés hacer un pectoral lleno de piedras con el que le van a controlar todas las neuronas del corazón y las neuronas de los intestinos a su esclavo Aarón para garantizar que le obedezcan todas sus órdenes. Vamos a leerlo, pero pongan mucha atención para que puedan entender y comprender. Vamos a leer el siguiente pasaje, Éxodo 28, del 15 al 20. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Escuche la orden que le dan a Moisés para que haga el pectoral del sacerdote. Escúchenlo bien en el versículo 17, dice, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. ¿Sí entendieron? Esos depredadores quieren el corazón totalmente controlado y además también los intestinos. O entonces díganme ustedes, ¿para qué quieren los depredadores una pechera en el cuerpo de Aarón llena de piedras? Díganme ustedes, coméntenme, ¿para qué querían que el sacerdote con el que ellos se iban a comunicar tuviera en el pecho y en el estómago un montón de piedras preciosas? Porque a través de las piedras del efod, los depredadores se comunican con Aarón y le ponen toda la información. O sea, le dan todas las órdenes sin que el pobre ni siquiera se dé cuenta. Y ustedes dirán, ¿de dónde saca usted que le querían controlar las neuronas del corazón? Porque yo sé que a muchos les cuesta creer en lo que les estamos diciendo. Entonces vamos a leer lo que dice su mismo librito podrido. Vamos a leer el siguiente pasaje. Vamos a leer Éxodo 28, 29 y 30. Éxodo 28, 29 y 30. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Las piedritas son para el corazón, sobre su corazón. Cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Turín. Mire, le mandaron poner hasta 2 mantras. Le mandaron poner en el pectoral la palabra Urín y la palabra Tumín. 2 mantras. Y mire lo que dice enseguida. Para que estén sobre el corazón de Aarón. Imagínense. Vamos a seguir leyendo. Cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel
sobre su corazón. ¿Sí lo entendieron? Le controlan el corazón delante de Jehová. ¿Sí entendieron? El único propósito de los depredadores de poner tantas piedras supuestamente preciosas en las vestiduras de Aarón era para darle órdenes a su mente y sobre todo controlar las neuronas de su corazón. Y también quiero recalcar algo que tienen que entender para que no se les olvide jamás. Vamos a volver a leer el versículo 30 del pasaje que acabamos de leer. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Dicen que escriban o pongan dos palabras como dos mantras para que estén sobre el corazón de Aarón. Dicen que pongan las palabras Urín y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón. Entonces yo les quiero preguntar a todos los que están escuchando este mensaje, ¿para qué creen ustedes que esos depredadores que se hacen llamar Jehová querían instalarle a su esclavo Aarón tantas piedras en sus vestiduras y hasta dos palabras como mantras? Pongan a trabajar las neuronas de su corazón y contéstenme esa pregunta. Despierten ya, porque su único propósito es darle órdenes a su mente, pero sobre todo controlarle las neuronas de su corazón y controlarle hasta las neuronas de sus intestinos. Todo lo que quiero es que tengan claro que por medio de todas esas piedras supuestamente preciosas, los depredadores les entregan información a sus esclavos. Pero como yo sé que todavía hay algunos que les cuesta trabajo creer lo que estoy diciendo, vamos a leer el siguiente pasaje, pero pongan mucha atención. Vamos a leer Primera de Samuel 30, del 7 al 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Sí vio? Le acercó el efod, le acercó el vestido que le habían hecho a Aarón con ese montón de piedras. Pero mire lo que hizo David con el efod. Lean el versículo 8. Y David consultó a Jehová por medio de las piedritas del efod. David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alzarás y de cierto librarás a los cautivos. David hablaba por medio de las piedritas con el patroncito. Dice que David consultó a Jehová por medio del efod. O sea que el efod era como el propio celular de los depredadores. ¿Ahora sí me creen o todavía les cuesta trabajo? Quiero que tengan claro que por medio de todas esas piedras supuestamente preciosas, los depredadores han entregado información a todos los seres humanos y nos han manipulado y nos han controlado sin que ni siquiera nos demos cuenta. Por medio de todas esas piedras tienen dormida y como anestesiada a toda la humanidad. Nos tienen a todos los seres humanos exactamente como tienen a los musulmanes en el Islam,
con la piedra negra de la Meca, con la piedra negra del cubo sagrado. Nos tienen como esclavos dándonos órdenes todo el tiempo. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. Guerras por todo el mundo, hambre por todo el mundo, enfermedades por todo el mundo, sicariato por todo el mundo, violaciones por todo el mundo, niños y jóvenes esclavos por todo el mundo. Un mundo lleno de caos gracias a esas supuestas piedras preciosas. ¿Se dan cuenta por qué a muchos seres humanos les encanta ponerse piedras por todo el rostro con sus piercing? Con esos llamados piercing se ponen piedras en las cejas, se ponen piedras en las orejas, se ponen piedras en las tetillas, se ponen piedras hasta en la lengua, se ponen piedras en las muñecas de las manos, se las cuelgan hasta en el cuello y algunos dormidos y anestesiados se las ponen hasta en los genitales. Algunos adornan todas sus casas con un sinnúmero de piedras. Y los religiositos y los políticos, ¡nah! Eso sí, ni para qué hablar. Les encantan las piedras gigantescas con puntas de pirámides, esas que llaman obeliscos. Por todo el mundo las iglesias y los palacios de los congresos, cada una tiene su piedrita, su propio obelisco. El Vaticano, pues es el ejemplo. Ese tiene el obelisco más gigante o la piedrita más gigante. Hagan una buena investigación y me van a decir si son mentiras que la mayoría de iglesias católicas y la mayoría de palacios de los congresos de todos los países tienen esas piedritas, esos obeliscos gigantes con punta de pirámide por donde reciben información de los Elohim, de los seres maquiavélicos que hicieron esta granja humana. O entonces dígame, ¿para qué las iglesias, las supuestas iglesias, tienen esos obeliscos? ¿Y para qué los palacios de los congresos donde hacen las leyes tienen esos obeliscos? ¿Para qué? ¿Para qué tienen esas piedras gigantes? Porque por medio de esas piedras gigantes reciben la información de los Elohim. O entonces dígame, ¿para qué las tienen? ¿Ustedes nunca se han preguntado? ¿Para qué los religiosos y los que hacen las leyes ponen unas piedritas gigantes en sus madrigueras de ratas? Todo está muy claro. Reciben información de sus supuestos dioses. Bueno, y ya todos tenemos muy claro quiénes son los amos y señores de todos los carteles de explotación de toda esa basura que llaman piedras preciosas. Los judíos sionistas, esas lacras que son el ejército de asesinos despiadados de los depredadores. Yo los llamo el escuadrón de la muerte, porque su única misión es hacer que todos los seres humanos se enfermen y tengan dolor y sufrimiento, porque solo a través de las emociones es que todos los seres humanos les fabricamos el adrenocromo, que es la energía de la que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Solo somos parte de su menú, solo somos su alimento, solo somos parte de su gastronomía. Y algunos de los esclavos de los depredadores sabían que por medio de las piedras ellos se podían comunicar con sus amos, pero no siempre les contestaban. Cuando estaban enojados no les contestaban. Vamos a leer un pasaje del librito para que se den cuenta
que muchos de los esclavos sabían que se podían comunicar con los Elohim. Vamos a leer Primera de Samuel 28:6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Se entendieron? Dice que el rey Saúl, uno de sus esclavos, quería comunicarse con los depredadores, pero lo intentó con el mantra Urim que estaba en el efod lleno de piedras, pero los depredadores no le quisieron contestar. Se dan cuenta que algunos de sus esclavos sabían que por medio de esas piedras preciosas se podían comunicar y los depredadores le daban información. Cuando iban a nombrar a alguno de sus esclavos asesinos, era necesario que este esclavo se parara delante del sacerdote y se comunicara con los depredadores por medio de las piedras y de los mantras Urim y Tumim. Vamos a leer cómo fue que nombraron al asesino despiadado llamado Josué. Pongan mucha atención. Vamos a leer Números 27, del 18 al 21. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Pongan mucha atención en el versículo 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. ¿Sí ve? Tenían que ponerlo delante del sacerdote. ¿Y el sacerdote qué tenía en el pecho? El pectoral con todas las piedritas preciosas. Cuando iban a nombrar a algún asesino, tenían que ponerlo delante de las piedritas para que hablara con los depredadores. Vamos a seguir leyendo el versículo 19. Y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel lo obedezcan. Y mire lo que dice en el versículo 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará. ¿Sí? Se para delante del sacerdote y con las piedritas que tiene el sacerdote en el pecho, Josué le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. ¿Sí entendieron? Sigamos leyendo. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Le dan orden. La orden que le dan es que Josué se ponga delante del sacerdote, o sea, se ponga delante del efod que está lleno de piedras y de los mantras Urim y Tumim, y así se pueda comunicar con los depredadores. Dice, le consultará, o sea que se va a comunicar con los depredadores para que los depredadores lo nombren el comandante de todo el escuadrón que va a cumplir todas las misiones que le encomienden. Por medio de esas piedras y de esos mantras convirtieron a Josué en el mayor asesino despiadado de toda la historia de la humanidad. Y eso no lo digo yo, lo dice ese librito podrido. Después de que lo nombran, lo vuelven un despiadado, destruyendo todo de muchas ciudades. Es decir, que por medio de esas piedras supuestamente preciosas, dejan a los seres humanos como hipnotizados. Lo mismo que han hecho con los líderes de todos los grupos alzados en armas, que controlan todas las explotaciones de esas piedras podridas que llaman piedras preciosas. Los depredadores los hipnotizan y controlan por medio de esas piedras y los convierten en unos asesinos despiadados.
Ahora sí entienden por qué donde hay explotaciones de piedras preciosas hay guerra, muerte y destrucción. Los depredadores tienen controlada a toda la humanidad y una de sus herramientas de manipulación y control mental son todas esas piedras podridas supuestamente preciosas. ¿Ustedes quieren leer uno de los diálogos que hacía el rey David con los depredadores a través de las piedras del efod? Bueno, como yo sé que algunos todavía no me creen o no entienden, vamos a leer el siguiente pasaje. Mire, vamos a leer Primera de Samuel 23, del 9 al 11. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. El rey David le dice al sacerdote, deme su vestidura que está llena de piedras, deme el efod. Y mire lo que hizo David con el efod en el versículo 10. Pongan mucha atención para los incrédulos que no creen lo que les estoy diciendo. Versículo 10. Cuando David tenía el efod, o sea, las vestiduras llenas de piedras sagradas, miren lo que hizo. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Le estaba hablando por medio de las piedras a su Dios. Y mire lo que dice. Y Jehová le dijo, sí, descenderá. O sea que el efod lleno de piedras se convertía como en el celular de David, con el que consultaba a su Diosito. ¿Sí entendieron? El efod con sus piedras preciosas era el propio celular del rey David con el que se comunicaba con los depredadores. ¿Ustedes lo están comprendiendo? En muchos pasajes de ese librito podrido, dice que los gobernantes de las ciudades no podían dar las órdenes de que comieran de los holocaustos hasta que el sacerdote se comunicara con los depredadores por medio del efod lleno de piedras y con los dos mantras. O sea, hasta que no llamara por su celular y hablara con el dragoncito para que lo autorizara, no podían comer de los alimentos supuestamente sagrados, de los animales con los que hacían holocaustos. Vamos a leer solo dos pasajes de los muchos que hay. Vamos a leer dos pasajes para que puedan entender que hasta que el sacerdote no se comunicara con los depredadores, no podían comer de los alimentos supuestamente sagrados. Mire, vamos a leer Esdras 2:63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar Urín y Tumín. Hasta que no consultara por medio del pectoral lleno de piedras preciosas y de los dos mantras Urín y Turín. Vamos a leer otro pasaje para que lo tengan claro. Vamos a leer Nehemías 7:65. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urín y Tumín. ¿Sí entendieron? No podían hacer nada si que antes los depredadores los autorizaran por medio de las piedras y los mantras. Todavía tienen dudas de que los seres maquiavélicos que hicieron esta granja humana nos controlan a través de sus podridas piedras preciosas. ¿Todavía tienen dudas?
Y ese libro podrido dice que nadie, absolutamente nadie que no fuera sacerdote podría tocar el arca de la alianza. Pero extrañamente el rey David se vestía con el efod y los depredadores lo autorizaban para que hiciera todo lo que quisiera. O sea que el rey David se ponía las vestiduras donde estaban todas las piedras supuestamente preciosas y se conectaba con esos dioses y le permitían hacer lo que estaba prohibido, tocar el arca de la alianza. Esa no la podían tocar sino los sacerdotes. Pero cuando David se ponía el celular y se comunicaba con su supuesto Dios, parece que el rey David era como el consentido de esa hermandad que se hace llamar Jehová. Vamos a leer un pasaje para que lo puedan entender. Vamos a leer 2 Samuel 6, del 14 al 15. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían en el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David no era sacerdote, pero se ponía el efod con todas sus podridas piedras y los depredadores lo autorizaban hasta tocar y manipular el arca de la alianza. Y dice que no solo él, sino todo su pueblo. Volvamos a leer el versículo 15 para que lo tengan claro. Dice, así David y toda la casa de Israel, o sea, todos, cuando David se ponía el efod y por medio de sus piedritas se comunicaba con el patroncito, le daban la autorización de hacer todo lo que estaba prohibido. Y dice que conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Eso era la propia fiesta, que se comunicara David con el patroncito. Parece que David tenía como una relación como extraña con su patroncito. Cuando el rey David se ponía el efod con todas sus podridas piedras, supuestamente preciosas, tenían una conexión extraña con sus dioses, quedaba como hipnotizado y lo autorizaban hasta hacer cosas que no le correspondían hacer a él. Volvamos a leer el versículo 14, 2 Samuel 6:14. Y David danzaba con toda su fuerza. ¿Cómo así que danzaba con toda su fuerza? ¿Cómo se danza con toda su fuerza? Pues David se volvía como un loco. Me imagino que remolineaba y saltaba y brincaba. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido David con un efod de lino, con un efod de lino. Dice que danzaba con todas sus fuerzas, o sea que el rey David cuando se ponía el efod quedaba como un loco controlado por los depredadores. Y el rey David sabía que en el templo tenía que poner muchas piedras supuestamente preciosas, porque solo a través de las piedras iban a comunicarse con los sacerdotes y le daban las órdenes. Vamos a leer el siguiente pasaje, pero pongan mucha atención. Vamos a leer Primera de Crónicas 29, del 1 al 2. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Pero escuchen bien lo que dice a continuación, lo que hizo David para fabricar el templo del patroncito. Dice, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores
y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Davidcito sabía que para poderse comunicar con los patrones en el templo, tenía que poner de toda clase de piedras en abundancia. ¿Sí entendieron? El templo tenía que haber toda clase de piedras preciosas, pero en abundancia. ¿Y para qué creen ustedes que el templo necesitaba tantas piedras supuestamente preciosas y en abundancia? Porque solo a través de las piedras podían comunicarse con los sacerdotes y manipularlos y controlarlos por el implante llamado mente. Ahora sí entienden por qué ustedes entran a esas catedrales podridas y están llenas de oro y piedras preciosas. ¿Sí entienden? O si quieren, hagan una buena investigación. Todas las catedrales católicas llenas de oro y de piedras preciosas en sus altares. ¿Y ustedes nunca se han preguntado por qué? Quiero que abran las neuronas de su corazón para que lo puedan entender. Porque cuando lo escuchen van a decir que estoy volviéndome loco. Lo primero que quiero que recuerden es que esos depredadores que se hacen llamar Jehová le entregaron a Moisés 2 tablas de piedras con todos los mandamientos grabados en esas 2 piedras. Vamos a leer un pasaje para que lo puedan recordar. Vamos a leer Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Escribió todos los mandamientos en piedras para enseñarles. No se olviden de eso. Extrañamente, los depredadores le entregan 2 tablas de piedras grabadas con los mandamientos y le aclaran a Moisés que es con el fin de enseñarles. ¿Y por qué digo extrañamente? Porque yo hubiera grabado los mandamientos en madera. Creo que es más fácil. Y ustedes me dirán: no, es que se los grabó en piedras para que no se fueran a partir. Pues ¿cómo les parece que fue lo primero que sucedió? Se partieron. Entonces eso me dice que por extraña razón tenían que grabar los mandamientos en piedras. O sea que solo a través de esas piedras se podían comunicar con su pueblo para poder enseñarles. Vamos a seguir leyendo para que me puedan comprender. Vamos a leer Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con los dedos de Dios. Los depredadores le entregan a Moisés las 2 tablas con los 2 mandamientos grabados en ellas y dicen que ellos mismos las grabaron con sus dedos. Y ustedes ya conocen muy bien la historia, que Moisés baja a su pueblo y como habían hecho un dios de oro, un becerro de oro, Moisés se llenó de ira y partió las 2 tablas de piedra. Por eso es que yo me pregunto, ¿por qué no las escribieron en madera? Pues porque solo a través de las piedras los depredadores manipulan y controlan el implante llamado mente. Programan la mente de todos los seres humanos a través de las piedras. Por eso era que necesitaban grabar los supuestos mandamientos en piedras, porque solo a través de las piedras podrían enseñar a todos los israelitas. Y los depredadores vuelven a escribir en otras 2 tablas de piedra los mandamientos. Vamos a leer otro pasaje. Éxodo 34:1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedras como las primeras
y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Listo. Le volvieron a dar otras 2 tablas de piedra grabadas con los mandamientos. Pero lo que quiero resaltar es que esos bichos solo se comunicaban con el sacerdote en el lugar santísimo, en el lugar donde estaba el arca de la alianza. Y adivinen qué pusieron para poderse comunicar con el sacerdote dentro del arca de la alianza, donde se podían comunicar con el sacerdote. Adivinen qué pusieron dentro del arca. Pues lógicamente las 2 piedritas. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 8:9. El arca, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedras que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. No, si ustedes no entienden esto es porque están muy sordos. ¿Sí entendieron lo que acabamos de leer? En el arca de la alianza, en el lugar santísimo en donde esos depredadores se iban a comunicar con el sacerdote, pusieron las 2 piedras con los mandamientos con los que iban a enseñar al pueblo. Y la pregunta es, ¿para qué necesitaban esas piedras en el único lugar en donde esos bichos le iban a dar órdenes al sacerdote? Pues porque a través de las piedras es que ellos se comunicaban con el sacerdote. Esa es la única razón por la que pusieron las 2 piedras o las 2 tablas de piedras con los mandamientos grabados en el arca de la alianza. ¿Y saben otra cosa? En el arca tenían todas las herramientas de manipulación y control mental con el que dominaban a su pueblo. El arca tenía una urna de oro que contenía el maná con el que los mantenían vivos, la vara con la que les hacían sus milagritos y las 2 piedritas con las que se comunicaban y los programaban. Vamos a leerlo, pero pongan mucha atención. Vamos a leer Hebreos 9 del 3 al 4. Pongan mucha atención. Hebreos 9, 3, 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Escuchen bien, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todavía tienen dudas de que esos depredadores se comunican con la humanidad a través de las piedras y nos programan los implantes llamados mentes. Como yo sé que si no lo dice el librito ustedes no me van a creer, entonces vamos a seguir leyendo el librito, pero pongan mucha atención. Vamos a leer el siguiente pasaje, Josué 8, 30, 32. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro. ¿Sí entienden? No se podían partir las piedras. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. No podían partir las piedras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés,
siempre tenían que escribir la ley sobre una piedra, porque solo a través de las piedras ellos podían enseñar al pueblo. ¿Ustedes me están entendiendo? Dice que Josué, ahora líder de su ejército macabro, le hizo un altar a esos bichos con piedras enteras. Dice que a esas piedras nadie alzó hierro, o sea que nadie utilizó herramientas para partirlas. ¿Y por qué creen que no las podían partir? Pues porque las dañaban y después de partida no se podían comunicar con ellos para programarlos. Leamos lo que dice en el versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Pregúntense, ¿por qué al fabricar el altar no se podían partir las piedras? Y además, ¿por qué necesitaban también las piedras con los mandamientos grabados para poderlos enseñar? ¿Será que ese Diosito tenía mala memoria? ¿Que necesitaba tener los mandamientos grabados en piedras para poderlos enseñar? Yo quiero que ustedes se pregunten el por qué el pueblo de Josué siempre tenía que tener piedras cerca de ellos. Pregúntense, ¿para qué necesitaba el pueblo de Josué piedras siempre cerca de ellos? Vamos a leer este pasaje y ustedes me comentan. Vamos a leer Josué 4 del 1 al 3. Cuando la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló con Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. Escuchen bien la orden: 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Apenas atraviesan el río Jordán, le dice a Josué que cada una de las tribus de Israel tenía que traer una piedra y ponerla en el lugar donde iban a pasar la noche. Y la pregunta es, ¿para qué querían que todas las tribus de Israel tuvieran una piedrita en donde iban a pasar la noche? Pues porque necesitaban programarlos para convertirlos en asesinos despiadados, para que se tomaran todas las ciudades y destruyeran a todo lo que había a su paso. ¿Y cómo los iban a programar? ¿Cómo los iban a volver asesinos? ¿Cómo les iban a dar esas órdenes de sus mentes? Pues a través de las piedras. Cada tribu necesitaba tener una piedra, porque a través de las piedras donde iban a pasar la noche los iban a programar y los iban a convertir en unos asesinos. O díganme ustedes, ¿por qué razón no les dieron las órdenes de hacer esas matanzas sin utilizar las piedras? ¿Para qué necesitaban que cada tribu tuviera una piedra en el lugar donde iban a pasar la noche? Díganme ustedes. Porque a través de las piedras les iban a programar sus mentes. Y como yo sé que todavía hay algunos que no lo pueden creer, no creen que por medio de las piedras, esos bichos controladores que hicieron esta granja humana siempre nos han programado el implante llamado mente. Pues vamos a leerlo donde lo dicen literalmente. Para los incrédulos que no creen en este mensaje, vamos a leer donde lo dice literalmente en su librito, pero pongan mucha atención. Vamos a leer Josué 24, 26, 27. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina, o sea, debajo de un árbol, porque una encina es un árbol, que estaba junto al santuario de Jehová.
O sea, junto al santuario de Jehová había un árbol y Josué agarró una gran piedra y la puso debajo del árbol. Y mire lo que dice Josué en el versículo 27. Escúchelo bien para los incrédulos. Y dijo Josué a todo su pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Nah. Si ustedes no han entendido, si ya están anestesiados, dormidos, muertos. O ahora sí entendieron. Dice que Josué tomó una piedra y dijo que esa piedra le serviría como testigo. Y dice que esa piedra escuchó todo lo que los depredadores y controladores han dicho. Ahora sí me entienden cuando les digo que los depredadores han utilizado todas las piedras para manipular las mentes de todos los seres humanos y nos han programado. Miren, para todos los que están escuchando este mensaje, en ese librito hay un sinnúmero de pruebas de que esos depredadores que hicieron esta granja humana dominan las mentes de los seres humanos y nos han programado a través de las piedras y nos prostituyen y nos crean el caos. Ese libro podrido dice que a través de las piedras destruyen las mentes de ciudades enteras. Quieren leer que ese efod, o sea, esa vestidura de los sacerdotes llenas de piedras preciosas, las utilizan para destruir la mente de todos los seres humanos. Listo, vamos a leerlo, pero pongan mucha atención. Vamos a leer Jueces 8, 24, 28. Jueces 8 del 24 al 28. Pongan mucha atención. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. ¿Sí entendieron? Gedeón hizo un efod, hizo una vestidura llena de piedras preciosas. Y dice que todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Dice que Gedeón, uno de sus elegidos, hizo un efod, o sea, hizo un vestido con un montón de piedras y lo guardó en la ciudad de Ofra. Y escuchen bien otra vez lo que dice. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y además dice, y nunca más volvió a levantar cabeza. Entonces explíquenme cómo es que con ese vestido lleno de piedras prostituyeron a todos los seres humanos de un pueblo entero. Pues porque a través de las piedras programan la mente de todos los seres humanos y los obligan a hacer sus vidas un desastre. Destruyen a todos los seres humanos de ciudades enteras y nunca más vuelven a ser los mismos. Ahora sí entienden por qué hay millones de indigentes por todo el mundo. Ahora sí entienden por qué hay millones de sicarios por todo el mundo. Ahora sí entienden por qué hay millones de guerrilleros por todo el mundo. Ahora sí entienden por qué hay millones de prostitutas por todo el mundo. Ahora sí entienden por qué hay millones de ladrones por todo el mundo.
Ahora sí entienden el por qué todos los reyes de los países llevan grandes coronas llenas de piedras supuestamente preciosas. Y no solo coronas, sino también anillos llenos de piedras y hasta bastones llenos de piedras. La gran mayoría de los líderes religiosos portan sus piedritas y hasta el Vaticano, desde el Papa en adelante, llevan sus atuendos llenos de piedras, llevan sus bastones y sus anillos llenos de piedras. Y si ustedes ponen mucho cuidado, nunca les besan su mano, siempre les besan sus anillos llenos de piedras. A todos los reyes y sacerdotes y hasta el Papa siempre les besan los anillos, no les besan la mano, le besan el anillo, o sea, le besan la piedrita que lleva en el anillo. Si ustedes ponen mucho cuidado, la gente siempre besa la piedrita. Y si ustedes hacen una buena investigación, no solo los musulmanes del Islam adoran su piedra negra sagrada. Otra de las religiones más grandes del mundo, en la India, también adoran una piedra sagrada y hasta la lavan en leche y la visten y la disfrazan de todas las formas. Investiguen y se van a dar cuenta si les estoy mintiendo. Y así hay cientos de religiones por todo el mundo que adoran las piedras. Investiguen también la brujería y se van a dar cuenta que todos los brujos y hechiceros utilizan las piedras. Hacen círculos con piedras y dentro de ese círculo de piedras hacen un símbolo de la cruz de Renfán. Y todos los brujos y hechiceros se ponen muchas piedras en el cuello y anillos llenos de piedras. Piedras de todas las formas y colores. Porque para comunicarse con los depredadores y controladores necesitan de las piedras. Y hay otra cosa que quiero decirles. ¿Ustedes saben cómo llaman al reptilito en el cristianismo? ¿Ustedes saben cómo llaman a Jesucito en el podrido cristianismo? Vamos a leerlo para que no digan que yo me lo estoy inventando. Pedrito, hablando del reptilito, también lo llama piedra. Y lo peor es que lo llama la piedra de tropiezo. Vamos a leer el siguiente pasaje. Vamos a leer Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a él, o sea, acercándose a Jesucito, y mire cómo lo llama, piedra viva. Lo llama piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para los depredadores, Jesucito es piedra escogida y preciosa. Esto no da ni risa. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, Jesucito es piedra escogida y preciosa. El dragoncito llama a Jesucito piedra escogida y preciosa, porque por medio de esa piedra escogida y preciosa, tienen a toda la humanidad programada y controlada. Y miren como Pedrito llama a Jesucito en el siguiente versículo. Primera de Pedro 2:8. Primera de Pedro 2:8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pedrito llama a Jesucito piedra y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque a través de Jesucito muchos han caído en la trampa y los han programado y los están manipulando y controlando. Y si hacen una buena investigación se van a dar cuenta que los anillos llevan piedras. Todos los anillos, la gran mayoría de anillos
de los religiosos y de los reyes por todo el mundo y de los líderes de este planeta llevan anillos con piedras. Los relojes también tienen piedritas. Los radios tienen piedritas, los televisores tienen piedritas, las tablets tienen piedritas, los computadores tienen piedritas, los celulares tienen piedritas. Y todas esas son armas y herramientas de control mental con las que están programando la mente de todos los seres humanos. Y hasta nos ponen en nuestras bocas palabras que decimos sin ni siquiera darnos cuenta. Aquí en Colombia, cuando uno está enojado, cuando los depredadores cambian nuestras emociones y nos enojamos, aquí en Colombia dicen, tengo una piedra. O cuando algún evento le movió las emociones, dice, uy, me sacó la piedra. Y como las paredes de las casas son edificadas con piedras, también lo decimos sin darnos cuenta. Aquí en Colombia decimos, no hable porque las paredes tienen oídos. La tenemos clara en el subconsciente. Lo que pasa es que no lo podemos entender. En ese librito podrido hay muchos pasajes que describen el poder de las piedras y la forma tan increíble con lo que lo manipulan todo y lo controlan todo a través de las piedras. Vamos a leer un pasaje y se van a dar cuenta el por qué David mató a Goliat con la piedra. Vamos a leerlo. Vamos a leer Jueces 20:16. Jueces 20:16. Pongan mucha atención. Mire, dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Dice que habían 700 hombres que le tiraban una piedra a un cabello y no erraban. ¿Y ustedes saben por qué no erraban? Porque los depredadores y controladores controlaban la dirección de las piedras. De lo contrario, sería totalmente imposible hacer una cosa de esas. Ni el mejor de los francotiradores con un arma de esas que usan actuales sería capaz de dispararle a un cabello y no errar. Por esa razón David no erró cuando le mandó la piedrita a Goliat para matarlo. Porque en ese libro podrido dice que también utilizaban las piedras para matar a los seres humanos. No solo los manipulaban y controlaban con las piedras, sino que también mataban con piedras a muchos seres humanos. Y si no me creen, vamos a leer el siguiente pasaje. Mire, vamos a leer Josué 10:11. Este es uno de los cientos de pasajes que está en el librito, pero vamos a leer Josué 10:11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. Y mire lo que dice, y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. O sea, murieron más por las piedras que botaron ellos desde el cielo que los hijos de Israel mataron a espada. Cuando mandaban a su podrido pueblo a matar gente, los depredadores y controladores los ayudaban a matar a seres humanos con piedritas. Desde sus naves mandaban piedritas. Y si ustedes leen bien ese libro podrido, se van a dar cuenta que a todo el que desobedeciera sus podridas leyes, lo mandaban a matar apedreado. O sea, lo mandaban a matar con piedras. Y como para cerrar con broche de oro, decía mi abuela, les tengo una sorpresita más a los incrédulos de este tema. Para cerrar con broche de oro, como decía mi abuela. Ustedes recuerdan que les dice que los depredadores tienen en el arca del pacto el maná,
la vara de Moisés y las dos piedritas con los mandamientos, con las que manipulan y controlan la mente de todos los seres humanos. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pues ¿cómo les parece que después de tanta lucha en esta granja humana, los depredadores y controladores le dicen a los seres humanos que a los que venzan, o sea, a los que los obedezcan, les van a dar de ese maná que tienen escondido en el arca y además les van a dar una piedrita con el nombre nuevo del que los va a salvar? Y nadie, ninguno conocerá ese nombre nuevo, sino solo el que tenga la piedrita, porque los depredadores solo se podrán comunicar con los que tengan la piedrita para poder venir a salvarlos. Es que esto no da ni risa. ¿No me creen? Entonces vamos a leer el siguiente pasaje del librito para que lo puedan entender. Mire, vamos a leer Apocalipsis 2:17. Escuchen bien. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer maná escondido, ese que tienen allá en el arca, y le daré una piedrecita blanca. ¿Sí entendieron? Al que les obedezca, al que venciere, le darán una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si se dan cuenta que los depredadores hasta el final nos quieren seguir manipulando a través de las piedritas. Al que no reciba esa piedrecita con el nombre nuevo, así crea en Chusito, pero no conozca el nombre nuevo, malangas, como dicen aquí en Colombia. Si no recibe la piedrecita con el nombre nuevo, no le podrán avisar cuando lo vengan a salvar. Ni siquiera vas a ver el nombre nuevo del que lo vas a venir a salvar. O sea que el importante no es Chusito, sino la piedrecita. ¿Cómo les parece? Si ustedes creen en Chusito, pero no reciben la piedrecita, no se van a salvar. Aquí lo importante es tener la piedrecita. Siempre nos han manipulado con piedras. Toda esa basura no da ni risa. Vamos a leer cómo es el aspecto de Diosito. Vamos a leer el siguiente pasaje. Apocalipsis 4:3. Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Pongan mucha atención cómo es el aspecto de Diosito. Pongan mucha atención. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. ¿Sí están entendiendo? El aspecto, la figura, la cara del que estaba sentado en el trono es una piedra de jaspe y de cornalina. Es una piedra supuestamente preciosa. Y mire lo que dice enseguida, dice: y había alrededor del trono un arco iris, o sea, habían diferentes colores, semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora sí entienden quiénes son los que nos manipulan, quién está sentado en el trono del supuesto cielo. Es una piedra preciosa, una inteligencia artificial. Ellos son los que nos dominan a nosotros. Volvamos a leerlo para que no se les olvide nunca. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris
semejante en aspecto a la esmeralda. Con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, esperamos que hayan entendido este mensaje y si les gustó, les pedimos por favor que le den manita arriba, que le den un like para que YouTube invite a más personas a verlo por todo el mundo. Y si quieren, compártalo con todos sus contactos que ustedes consideren que les va a servir para poder seguir avanzando.